Porque ha habido un despiche de la librería, porque como ya anunciamos, vamos a tener el libro para que podáis adquirirlo y disfrutarlo todo lo que queráis. Entonces, bueno, vamos a ir llamando por teléfono. Nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Remedios Zafra por venir, por darnos esta tarde tan estupenda en la que vamos a disfrutar este ratito de ella, que teníamos ya muchísimas ganas y muchísimas expectativas por tenerlas aquí. Esto ya se ha hecho por fin realidad y muchísimas gracias a Cristina por traernosla, que es la que ha hecho las gestiones y la que lo ha conseguido en su vocalía de feminismo. Así que nada, le doy la palabra para que la presente y diga unas palabras. Se me ha pillado aquí Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación, a la esperada presentación del entusiasmo de Remedios Zafra. Como ha explicado nuestra presidenta Victoria Gómez, bueno, hemos tenido algún retraso porque esperábamos un punto de venta de una librería que no estaba y hemos hecho las llamadas oportunas para que haya libros disponibles para que puedan adquirir ahora el ensayo. Debo hacer un comentario. Remedios, por motivos personales, tiene que salir bastante pronto hacia la estación, así que sobre las 7:10, como... 7:30. 7:10. Vale. Conociéndonos 7:10 iremos un aquí poquillo en Málaga más. 7:10 suelen ser las 7:30 o 7:10, ¿vale? Y así llegas a tu ave a tiempo, ¿vale? Vale, se agradece. Bueno, en el entusiasmo, Remedios Zafra hace una radiografía política, sociológica y económica del actual modelo profesional y creo modelo de convivencia social. Pues uno de los grandes asuntos o ideas fuerza que trata, sobre las que reflexiona Remedios en este ensayo, es precisamente la invasión de la privacidad, intimidad, por parte de la agenda neoliberal que ha impuesto a los obreros tecnológicos una doble condición: la precariedad y la obsesión por la apariencia, ideas horizonte que limitan el desarrollo profesional y emocional de quienes se encuentran al otro lado de la pantalla. Dicha esta brevísima, escuetísima presentación, te cedo la palabra y después empezamos a hablar. Incluso si las personas que nos acompañan quieren hablar, serán bienvenidas. Pues buenas tardes y muchas gracias a Cristina, a la Atenea Victoria y a quienes dedicáis un ratito de viernes, ese día que antes era, yo lo recuerdo de pequeña, el viernes por la tarde era el día casi que se asemejaba más a, si había un día para el ocio y el disfrute era el viernes por la tarde, con lo cual con más gratitud os valoro que vengáis a la presentación del entusiasmo. Para comenzar quería compartir con las personas, con vosotras y vosotros, una situación que aparece en el libro, pero que tiene mucho que ver con una idea que se está reiterando en torno al entusiasmo. Hace un par de años, en una presentación en Madrid, al final de la presentación una señora me llamó la atención con mucho entusiasmo, y reivindicándome que estaba muy bien que escribiera, que estaba muy bien que a ella le gustaban todos los libros, pero que por favor que escribiera libros que no la hicieran sentir mal. Que en la vida había muchas cosas que nos hacían sufrir y que los libros, y que ella necesitaba libros que le ayudaran, ¿no? Que le proporcionaran un punto de apoyo en la vida, que para sufrir ya estaban las noticias, etcétera, etcétera. En aquel momento yo sentí algo muy extraño porque a menudo hablo con gente que piensa de forma muy parecida a mí. Y hablar con una persona que me interpelaba en ese sentido, yo soy muy lenta pensando, esto lo pensé un poquito más tarde, pero me hubiera gustado ser capaz de convencer a esa mujer de que estaba muy bien leer libros que no la complacieran, ¿no? Y libros que en algo le resultaran más inquietantes, pero la señora terminó por comprar todos los 2 o 3 libros de la sección de los más vendidos para disfrutar de su verano, decía, y yo me fui cabizbaja a casa pensando por la calle que lo que me gustaría haberle dicho, y lo que me gustaría haberle dicho después lo escribí en este libro, y tiene que ver con los libros que perturban.
Yo quería haberle dicho a esta mujer que no tenía por qué leerme, porque justamente lo que yo buscaba era perturbarla. Y me parece que es muy importante, y me parece que es muy necesario encontrar libros que nos perturben. No tiene por qué ser negativo. Hay multitud de personas que después de leer El entusiasmo me escriben. De hecho, estoy recibiendo en los últimos meses diariamente muchos mensajes de historias muy parecidas a las que Sibila, un personaje ficticio que atraviesa todo el libro, historias parecidas a las que narra Sibila en sus distintas formas de precariedad. Y creo que esas personas que han entendido que el libro les perturbaba, lo han entendido como ese gesto de toma de conciencia. Creo que recordar que era Simone de Beauvoir quien comentaba que frente al impulso de convertirnos a la tentación de convertirnos en cosa, existe la pulsión de evitar esa tensión y de enfrentarnos a una existencia auténticamente asumida, ¿no? Enfrentarnos a una existencia auténticamente asumida requiere de lectura, requiere de pensamiento, requiere de esa escritura que perturba, y es en ese sentido que quiero comenzar presentando El entusiasmo con esa advertencia, animándoos a que toleréis ese tipo de lectura que perturba, ¿no? y a que seamos capaces también de extraer la lectura propositiva y constructiva que ese zarandeo conlleva. Este es un libro sobre la movilización de la pasión creativa, sobre las condiciones y vidas de trabajadores culturales en un contexto y en un momento dado. Es un libro que piensa especialmente en generaciones de finales del siglo XX, especialmente quienes pudimos acceder a la educación pública a partir de los años 70, en ese punto de inflexión que vivimos en el país en aquellos años, y que lo hicimos con expectativas. Lo hicimos viniendo muchos de nosotros de contextos muy humildes, teniendo padres que en muchos casos ni siquiera sabían leer y escribir. Por fin pudimos acceder a la escuela pública, después a la universidad pública, e incluso soñar con ese tipo de trabajos que no nos recomendarían los padres, ¿no? Esos tipos de trabajos más relacionados con las aficiones, con lo que gustan. Eso dedícalo para tu tiempo libre y búscate un trabajo de verdad, ¿no? Pero éramos tan temerarios, éramos tan osados cuando éramos adolescentes y jóvenes, que llegamos a imaginar y a soñar con poder dedicarnos a trabajos creativos y a trabajos artísticos, y algunos incluso a dejar esos otros trabajos que nos daban dinero. Véase aquí dos ejemplos. Dejamos esas tecnologías y esos estudios se nos proponían como ejemplos de triunfo y de prestigio posible, los dejamos por la creatividad, por el arte y por la cultura. Este libro trata sobre eso, y trata también sobre el territorio feminizado de la cultura y de los estudios vinculados a la cultura. Este libro establece una analogía entre los trabajos pagados simbólicamente, esos trabajos pagados simbólicamente con reconocimiento, con certificados, con visibilidad, a veces incluso con afecto, y en otros casos esos otros trabajos pagados simbólicamente en el contexto doméstico y en el contexto de esas mujeres con las que han trabajado en el ámbito doméstico, y con las que se establece una clara analogía entre protagonistas, trabajadoras culturales en este libro. Este libro propone un recorrido por formas de precariedad y deseo, trabajos, pagos, formas de valor. Propone un recorrido crítico, muy crítico. Algunos dicen que tan crítico que igual me cuesta mi puesto de trabajo en la universidad, pero yo no creo que llegue a tanto, porque tristemente creo que quienes allí me han felicitado no lo han leído, aunque yo confío en que lo lean, y que lo lean además con esa actitud de sentirnos agentes partícipes de aquello que queremos mejorar en la universidad. Trata también de las pantallas conformadas en ese escenario de presentación y representación, de los nuevos espacios para el engaño y para el autoengaño
en cuartos propios conectados de la hora y del futuro, los cuartos propios conectados que vienen. Trata del cuerpo y la materialidad de los espacios, trata del deseo y la sexualidad, del feminismo y del sujeto político. Y trata de la precariedad desde distintas aristas, desde distintos puntos de entrada. No solo la precariedad económica y laboral, sino esa otra precariedad que tiene que ver con la cultura que vivimos. Precariedad relacionada con categorías como velocidad, caducidad o exceso. Hecha esta introducción de temas sobre los que trata el entusiasmo, quería comenzar recordando una motivación de este libro, una motivación que tiene que ver con una lectura positiva del entusiasmo, la que viene de la libertad. Son multitud las cosas que la vida nos impone, el lugar donde nacemos, la familia con que crecemos, el territorio que habitamos, los recursos, las enfermedades, limitaciones del cuerpo y pocas aquellas que realmente podemos elegir. Creo que el entusiasmo creativo señala posiblemente una de esas primeras muestras de verdadera libertad, una de esas muestras de primera elección. Por eso importa, por eso este título, que en principio parece celebratorio, nos duele cuando vemos que el entusiasmo se relaciona, se encadena en muchos casos con la precariedad de los trabajos creativos. Es tan mágico encontrarse a personas armadas con libros, ideas, tecnología y una expresión en sus caras de quien descubre la complejidad y la potencia del trabajo intelectual y creativo con extrema y violenta libertad, el deseo de trabajar de aquello que les punza, hilando proyectos con pasión, confiando en que podrán hacerlo. Como cruel descubrirlas años más tarde perdidas entre cordilleras de certificados, encadenando colaboraciones sin horarios, trabajos temporales por los que cobran poco o muchas veces pagan ellas, mientras les dicen qué suerte tienes, dedicarte a eso que te gusta. Este panorama que describe la vida, yo pensaba que de un grupo minoritario de la sociedad, y cuál ha sido mi sorpresa que en estos 3-4 últimos meses el entusiasmo se ha convertido, yo creo que en un libro del que se está hablando mucho por algo triste o por algo que nos debiera llamar la atención, y es que gran parte de la sociedad que se encuentra vinculada a estos trabajos culturales y creativos entiende que este libro les está haciendo de espejo. Este libro y otros muchos que se están publicando en la actualidad sobre la precariedad. Parece que hoy el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo creativo en un marco de producción social inmaterial, de forma que la vocación y el entusiasmo son fácilmente instrumentalizados por el sistema para alimentar la maquinaria productiva, la hiperproducción. Siempre estamos haciendo cosas, no podemos parar de hacer cosas. Esa hiperproducción acompañada además de la velocidad competitiva, promoviendo características formas de ansiedad e hiperactividad y derivando en la precariedad. Pasa que el entusiasmo puede funcionar como carta de presentación de un trabajador cultural hipermotivado que siente que entre la multitud de personas cualificadas y sin empleo, algo muy habitual en nuestro país y en estos tiempos, debe posicionarse como el más entusiasta. Solo así será elegido, o como el más entusiasta si quiere mantener su trabajo, porque todo entusiasta cultural aspira a desarrollar su práctica con plenitud y dado que solo encuentra temporalidad, siempre es candidato o aspirante, aunque sea, o ni más ni menos, que a un trabajo precario o simplemente no pagado, a una explotación que podemos incluso llamar autoexplotación, pensémoslo, una explotación que en tanto caracteriza a muchos pasa más desapercibida. Como respuesta a esta ansiedad productiva que revela la deriva de explotación de quienes, por pasión y responsabilidad a veces, por miedo al desempleo otras y por inercia casi siempre, temen o se resisten a dejar espacios vacíos entre sus prácticas, espacios que puedan hacer pensativas y quizá hacer saltar la lógica laboral donde estas prácticas se inscriben.
Estos espacios para mí son sinónimos de la toma de conciencia, incluso del posicionamiento subjetivo. Esos espacios tienen para mí mucho que ver con esos rompecabezas en los que hay piezas que se pueden mover siempre cuando haya una pieza vacía. Esa pieza vacía, ese espacio vacío, ese tiempo vacío, es hoy en día, parece hoy en día algo pequeño, pero es algo grandísimo. Es ese que nos da la posibilidad de ver las cosas con distancia, de disentir de aquello que viene dado por defecto y de enfrentarnos a aquello que vamos asumiendo sin reflexión. El entusiasmo es un libro con marcada vocación de época, un ensayo que aborda la movilización del sujeto precario en los tiempos culturales, creativos y académicos contemporáneos, fijando varios puntos de tensión: capitalismo, feminización de la cultura y mundo en red. Aquí el cómo se cuenta quiere ser clave para lo que se cuenta. Por ello el entusiasmo retrata las formas de precariedad desde lo pequeño, entrelazando la descripción etnográfica con la literaria, allí donde las bases de datos conversan con palabras como dinero, habitación, ansiedad y deseo. Y para mí esto era algo fundamental. Reconozco que tras cierto hartazgo de venir representados por datos que lo saben prácticamente todo, no ya de cómo nos llamamos y dónde vivimos, sino de cuáles son nuestras derivas, nuestras inercias, nuestras tendencias en las redes, esas estadísticas que son capaces de describir nuestro día a día, frente a ese mundo que pretende describir la subjetividad, traducirla a datos, me parecía urgente escribir sobre la subjetividad contemporánea desde ese marco complejo donde la subjetividad habla de su cuerpo, de su espacio, de su trabajo, de su contexto, hacerlo desde lo íntimo, desde lo pequeño, desde la observación a la realidad, la propia observación con el trabajo etnográfico y la observación de las personas que tenía cerca, con historias de vida y con un trabajo de observación y de cercanía en los últimos años. Os decía que la forma es importante porque hay un compromiso feminista en este libro, y el compromiso feminista exige, o al menos yo entiendo que me exige, no solamente tratar de un discurso o pensar un discurso donde reflexione sobre las condiciones de igualdad de las personas, sino hacerlo también a través de la escritura. Yo creo que la escritura contemporánea y especialmente la escritura académica está impregnada de formas logocéntricas y de formas que también significan. Y no me parece descabellado, al contrario, me parece más que nunca necesario y urgente utilizar esas muchas estrategias propias del arte queer y feminista para desmontar la escritura, para no tanto reforzar las zonas de luz, sino también las zonas de sombra, no tanto el esfuerzo por significar, sino los vacíos de significado. Por eso la parodia está muy presente en este libro, y por eso hay estrategias propias de escritoras como Donna Haraway o Rosi Braidotti, en las que reivindican la inclusión de la figuración político-poética para hablar de nuestro discurso. Y esa figuración en este libro es una tal Sibila, un personaje posiblemente más real que cualquiera, o sea, tan real como cualquiera de nosotros, porque todas sus vivencias parten del mundo vivido, parten de la realidad. Es un libro que además tiene ecos de autores como Nicolas Bourriaud, Judith Butler y muy especialmente Ito Steyer, de quien en gran medida surge también esta relación de crítica al entusiasmo como motor de esa hiperproductividad capitalista contemporánea. Personajes imprevistos más propios de una novela entran en el juego discursivo para describir la complejidad de este escenario. En este ensayo, los lectores pueden convivir con criaturas imaginarias que operan como nuevas figuras de dicción entrelazadas al discurso, figuras que permiten pensar las contradicciones de la época desde la personificación paródica de la movilización creativa y entusiasta. Es también un libro que observa especialmente a quienes nacieron a finales del siglo XX, como os decía, y vivieron quizás sin épica ni grandes relatos, pero sí con expectativa, hasta que un nuevo escenario se ha hecho estructural, el escenario de la precariedad,
Una precariedad que habla, que es seña de época y que es también riesgo de la época contemporánea. Este escenario ha sido paralelo al asentamiento de una cultura red y ha pasado en los últimos años que la red nos ha convertido a todas las personas en productoras creativas potenciales. Si antes unos pocos escribían o creaban para muchos y podíamos identificar a quiénes eran esos creadores, en los años 80 y 90 estaban muy identificados, de pronto vemos que todos escribimos para todos producimos para todos, en distintas medidas, con distintos rangos de profesionalidad, de amateur, pero allí donde unos pocos escribían para muchos, ahora muchos escribimos para muchos. Todos crean y distribuyen. Todos hablamos al mismo tiempo, soñando convertir una afición, a menudo una afición creativa, en un trabajo remunerado. Este ensayo busca habitar esas formas cotidianas de vulnerabilidad de los trabajadores culturales, académicos y creativos. Las sombras donde se congregan becarios sin sueldo, contratados por horas, interinos, escritores de gran vocación, falsos autónomos, colaboradores de posgrados, doctorandas embarazadas, polivalentes artistas comisarios, críticos culturales, periodistas culturales, investigadores en formación, figuras diversas para la gestión de cultura y para la gestión de redes, figuras entre las que normalmente hay jóvenes conectados que crean y casi siempre compiten y a menudo trabajan gratis, porque ¿en qué momento hablar de dinero cuando uno escribe, gestiona, ilustra o canta se hizo de mal gusto? ¿En qué momento pedir una ilustración gratis o un poema a un amigo o una traducción a tu vecino se hizo algo cotidiano? Es este un trabajo cultural que ha esquivado la contratación estable y que en muchos casos se presenta bajo eufemísticas propuestas de formación, experiencia, colaboración o prácticas, donde los tiempos tienden a ser fagocitados cada vez más por infinitas burocracias, casi siempre digitales, que engullen la posibilidad de crear e investigar desde la concentración, ese bien tan valioso y cada vez tan escaso. El encadenamiento de prácticas temporales que alimentan algo que muchos denominan un yo producto, un yo como marca, y el exceso de burocratización de la vida de estos trabajadores corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar, a imaginar, a crear, a descubrir nuevas medicinas. Aquí hablamos, es un campo muy amplio el que os planteo. Sé que en ese campo de investigadores, trabajadores culturales, creativos y académicos conviven investigadores que están trabajando sobre una vacuna y artistas, pero me parece interesante esta confluencia porque efectivamente son muchas las cosas que nos unen. Esos trabajadores que debieran dedicarse a investigar y a crear están cansados de antemano para aliarse y reivindicar, pero también cansados de antemano para crear, apagando su pasión intelectual. El riesgo es algo clave, el riesgo es la pérdida de lo más valioso, la libertad que convierte a la creatividad humana en algo transformador. En el entusiasmo se sugiere que cómo este sistema contribuye a desarticular las colectividades bajo fórmulas que no solo fagocitan los tiempos necesarios para ese posicionamiento crítico y libre, sino que se apoyan en fórmulas siempre competitivas, donde la beca y el trabajo, aunque no sea remunerado, es el premio, rompiendo lazos de solidaridad entre iguales. Aquellos que eran nuestros amigos se sientan en algún lugar de la oficina, del despacho o de una habitación similar y puede que en algún momento nos faltara, que nos dijeran que no había trabajos para todos, porque esos que eran nuestros amigos y compañeros en la universidad, de pronto nos los encontramos en esas listas que se repiten cada mes, cada 2 meses, en la multitud de becas, proyectos y convocatorias en las que vamos participando, viendo cómo el vínculo que ahora nos identifica es un vínculo competitivo, no es un vínculo que se apoye en esa alianza que antes teníamos. En el carácter precario de los trabajos disponibles radica además la situación ventajosa de quien
contrata hoy movido por la maximización racionalista de menor inversión, mayor beneficio. Pero también ahí se acomoda la excusa de temporalidad de quien trabaja soñando con algo mejor, donde su entusiasmo podrá ser usado como argumento para legitimar ese abuso, o su pago con experiencia, o su apagamiento crítico, conformándose con dedicarse gratis a algo que orbita la vocación, invirtiendo en un futuro que se aleja con el tiempo, en una vida siempre pospuesta, cobrando de otra manera, inmaterial, pongamos, experiencia, visibilidad, afecto, reconocimiento, seguidores y likes que alimenten mínimamente nuestra vanidad o nuestra malherida expectativa vital. En este contexto, no es lo mismo pagar con reconocimiento a un rico que a un pobre, porque son fuerzas increíblemente conservadoras las que alimentan este pago inmaterial como algo suficiente. Pago inmaterial que en el rico se convierte en prestigio y en el pobre en frustración y abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que le permita vivir o a ese otro trabajo que supone cuidar de otros. Curiosamente, ahí habitan muchas mujeres. Merodeando esta argumentación, hay dos formas de entusiasmo que se dan cita en este ensayo. El que habla de la exaltación derivada de una pasión intelectual y creadora, y el más contemporáneo que surge como alimento de la maquinaria y la velocidad productivas en el marco capitalista. Esa que requiere camuflar la preocupación y el conflicto bajo una coraza de motivación generadora de contagio, mantenedora del ritmo de producción del sistema, sintonizando como procesos análogos producción intelectual y producción de mercado. El contexto de estos sujetos entusiastas y precarios está definido no solo por su infiltración en trabajos temporales, sino por sus vidas permanentemente conectadas. En esta línea, y para ir cerrando la presentación que os quería compartir, el entusiasmo describe y critica la deriva cómplice de la academia, su cesión a las formas más impostadas y cuantificadoras, a la comercialización del valor y el prestigio perdida entre los índices de impacto y los procesos de evaluación permanente. La permanente cuantificación de mundo y la hipervisibilidad de estos procesos nos transforman y lo hacen desde un punto de vista también material y claramente biopolítico, desde la escasa habitación donde vivimos y la forma de relacionarnos y desear hasta la experiencia de una pasión creativa. En este contexto, así como crece el deseo de convertir una práctica vocacional en práctica que nos permita una vida emancipada y trabajo remunerado, el escenario global muta e increíblemente las formas de vivir la frustración, el empleo, también el deseo y también la expectativa. Cambia la forma en que nos presentamos y nos representamos a los otros, la forma en la que a menudo nos aislamos del mundo en cuartos conectados cada vez más inmersivos, donde cabe imaginar un futuro tan fascinante como inquietante en sus formas de autoengaño. La idea podría venir acompañada por una escena real, una escena que apunto en el libro y que me pareció muy ilustrativa. La escena en la que el asiento de atrás de un coche, un niño pequeño, movía los dedos pulgar e índice de su mano derecha sobre el cristal de la ventanilla, y lo hacía porque en el fondo, en el campo real, había una vaca. Y lo que intentaba el niño era ampliar en el cristal esa vaca que estaba en el campo real. Esa constante muestra que nos dan los niños de que el mundo ya se ha solapado y de que acostumbrados a pantallas en las que podemos ampliar mundo porque converge el mundo presentado y el mundo representado, nos da una idea de la dimensión que va y que irá adquiriendo cada vez más un mundo donde las pantallas nos permitirán acceso al resto del mundo y acceso a los otros, ¿no? Aquí se sugiere que la red y las formas contemporáneas de capitalismo cultural han transformado la práctica creativa en algo distinto y que dos de los elementos clave de esta transformación, y con esto sí que termino, os lo prometo, tienen que ver con dos categorías que a mí me parecen cargadas de potencia para el progreso y la evolución, pero también compañías fieles de la precariedad contemporánea. Esas categorías a las que me refiero son velocidad y exceso. Creo que esta pareja contribuye a reforzar emociones e ideas preconcebidas bajo la lógica de que no puede haber parada reflexiva sin tiempo para ello. La inercia solo tolera ideas que ya estaban en nosotros
o sensaciones y emociones que valgan en tanto no exijan mayor posicionamiento que sentir, gustar o disgustar, y ahí nos lleva la inercia. Así, frente al esfuerzo y el tiempo que exige la conciencia, derivar hacia lo emocional va más con los tiempos rápidos de ahora. Los caminos del diálogo y del pensamiento profundo no suelen funcionar en las redes rápidas y en los tiempos precarios. Requieren pausa, tolerancia a la ambigüedad, negociación, empatía, pero se sugiere aquí que tal vez sean los verdaderamente revolucionarios para quienes crean. Y en el fondo eso es un ensayo como el entusiasmo, un libro que nos zarandea, un libro incómodo que habla sobre esas cosas de las que habitualmente no hablamos, y un libro que nos pide tiempo para el pensamiento y para la reflexión de ese rompecabezas en el que habitamos, en el que muchas veces parecemos haber perdido ese espacio vacío necesario para pensar las cosas y enfrentarnos con distancia. Tengo muchas más cosas que contaros, pero viendo el tiempo prefiero que habléis vosotros. Muchas gracias. Qué barbaridad, traía un montón de preguntas y ahora he apuntado un montón de preguntas más, así que vamos a empezar. He intentado mantener cierto orden a lo largo de tu ensayo, y voy a leer algunos fragmentos de los que he ido señalando. Al principio, en el apartado de pobreza, del capítulo de pobreza y entusiasmo, dices: el contexto de estos sujetos creadores estaría definido por su infiltración en trabajos y prácticas temporales y en vidas permanentemente conectadas, sujetos envueltos en precariedad y travestidos de un entusiasmo fingido, usado para aumentar su productividad a cambio de pagos simbólicos o de esperanza de vida pospuesta. Un entusiasmo que contaría sus máximas expresiones de júbilo forzado en trabajos culturales, creativos y cada vez más en el contexto académico. Miro alrededor y observo que esto acontece hoy, como si la pareja, pobreza y creación actualizara en un giro y engarce temporal aquella época anterior a la invención de la imprenta a la que sugería Smith, estudioso por disero, eran palabras casi sinónimas. En la página siguiente apunta: entonces se sucumbe a lo que salva, aplazando la vida y esa pasión que identificamos como lo que nos mueve de la vida a un futuro donde las condiciones sean mejores, como una minúscula herida tapada por la ropa, primero invisible, va lentamente creciendo la frustración. Comienza así una vida permanentemente pospuesta, una cesión del tiempo de creación al futuro, una encadenada y constante inversión para lograr recursos mínimos pero suficientes, proporcionando algo de dinero y restando a esa pulsión sentida gran parte del tiempo cedido ahora al sustento y a la apariencia. Te pregunto, hilando también con la presentación que has hecho del entusiasmo, en la era digital, en la cultura red, ¿en qué momento, en la era digital, mejor dicho, en qué momento el sujeto creativo deviene el sujeto precario? ¿Cuándo sucede eso? ¿O qué variables, qué factores influyen en esa conversión, que además lo que más asusta, y por eso tu libro es muy incómodo, que invita a reflexionar sobre alternativas o no hay vuelta atrás? Todo lo que tengo de crítica lo tengo de entusiasta posconciencia. y sobre todo, ¿perdón? Sí. Os decía que todo lo que tengo de crítica lo tengo también de entusiasta, y sobre todo como persona implicada también en el espacio público y en la educación pública, de persona que cree en la esperanza y que tiene esperanza. Y no creo... Hay determinadas cosas que pueden parecernos irreversibles, y yo creo que la cultura red efectivamente lo es, pero sí que las formas de precariedad a las que apunta, no ya en concreto la cultura red, sino el contexto del que la cultura red forma parte, es algo modificable, es algo codificable, es algo que podemos transformar. Los elementos que yo analizo tienen
tienen que ver con un escenario situado en el contexto español, aunque por personas que están leyendo el libro en otras partes ya en México, en Argentina, me comentan que hay similitudes también en otros escenarios. Pero quiero decir que no hay que para mí el análisis no es un análisis específico en lo que pasa en el contexto, en la cultura red, sino que la cultura red es parte de ese escenario. Sí que hay en Internet elementos que favorecen esa precariedad, pero no ya la precariedad económica y laboral, que esta es quizá la que más se ha destacado del libro, porque forma parte también de los primeros capítulos que yo creo que son los más leídos, pero en el libro se abordan distintas formas de precariedad que tienen que ver con la transformación de la cultura y que tienen que ver con características de la cultura contemporánea y en ese sentido sí con características de la cultura red. Elementos que han sido determinantes. Pues el hecho de convertirnos todas las personas en productores y en productoras, esto que es algo muy positivo, ha derivado en un exceso de voces, en una saturación de voces que nos ha hecho reivindicar la ayuda, ¿no? El posicionamiento. Y las formas de posicionamiento se han materializado en Internet a partir de la creación de nuevas herramientas y dispositivos que se han convertido en los nuevos sistemas de creación de valor de la contemporaneidad. Sistemas creadores de valor que además están copiando en gran medida otras instituciones y otros contextos como el académico. El hecho de esa intersección de esferas de producción, recepción y distribución que nos convierte a todos en productores, que deriva en una saturación de voces que obligan para ser vistas a una mayor velocidad y que van caracterizadas por una extrema caducidad, simplemente por tener una mínima pervivencia en el entramado digital, son características de la precariedad. La precariedad, si la desglosáramos, tendría como palabras clave caducidad, celeridad, exceso, saturación, vulnerabilidad. Y estas prácticas están muy presentes en las formas en las que gestionamos información, contenido, obra, producción, valor y también la forma en la que nos gestionamos nosotros mismos en la red, convertidos no solo en productores de, sino en productos de. Voy a saltar, que es algo muy habitual cuando hablo con Remedios, saltarme la escaleta, para irnos al final del libro, casi al final, en vínculos imprescindibles y de sentimiento. En un apartado, el ser y la visibilidad, dices, precisamente en relación con eso que estás comentando. El marco neoliberal traza un contexto que atraviesa el trabajo creativo hilándose a la cultura red. Ambos singularizan épocas en sus formas de potencia y limitación, pero no están claramente diferenciadas. Toda potencia se entrelaza con formas de sujeción, como el hecho de vernos convertido en productores en las redes, todos creadores de obra. Una potencia creativa y democratizadora que conlleva transitar por el exceso. Allí donde la saturación funciona, puede hacerlo como forma de ceguera, donando un increíble valor a la tecnología y los dispositivos de visualización del mundo online. Ver, ser visto, se convierte entonces en un gran poder, el que otorga valor visibilizando esa forma de existencia en un mundo conectado. Hablábamos de consumir y producir, de prosumir y sus efectos en la vida de las personas. Yéndonos o llevándonos o apuntalando esta pregunta desde una perspectiva de género, esto que estamos hablando del consumir, producir, de la prosumición, de la precariedad, de la visualización del mundo, ¿cómo afecta a las mujeres? ¿Cómo está afectando a las mujeres? Sí, ahí el libro está atravesado por esta analogía que os sugería al inicio,
que al principio era solamente una sospecha, pero leyendo autores y autoras como Ito Steyer lo ve también muy claramente y habla de cómo junto a los trabajadores creativos y culturales en la actualidad hay un ejército de mujeres trabajando en casa con las que guardan sintonías a nivel de distintas formas de explotación pagadas con lo simbólico. Yo creo que esa sintonía guarda varias similitudes. Por un lado, el pago que se les ofrece a muchos de estos trabajadores creativos, culturales y también académicos es un pago que durante mucho tiempo es un pago simbólico y que incluso después, cuando van consiguiendo trabajos precarios y temporales, combinan esos trabajos temporales con todo tipo de iniciativas que siempre están pagadas con un capital simbólico, ¿no? Cuesta en este país todavía reconocer el valor no solamente simbólico y el valor cultural que tiene la práctica creativa, sino el valor económico que tiene en tanto trabajo. Cuesta reconocerlo como trabajo. Esa dificultad de reconocer una práctica productiva como trabajo es algo que ya hemos visto en el feminismo y es algo que ya hemos visto cuando miramos a las mujeres que hasta hace muy poco y todavía hoy son las que se ocupaban y se ocupan de las tareas de cuidado y de trabajo en el hogar, pero incluso para la economía las mujeres denominadas además con formas eufemísticas o con formas que a veces han diluido su práctica. Yo creo que los nombres en esta cuestión también es muy importante, así como recuerdo por ejemplo como a las científicas se les ponía, o sea, se las llamaba de muchas maneras y esto era casi utilizado como una forma de disolución, ¿no? Como a Mary Somerville se le llamaba también Mary Fairfax porque primero heredaba el apellido del padre, después el apellido del marido, si se quedaba viuda del segundo marido, y tener varios nombres casi que era igualado a no tener ninguno, ¿no? Era una forma de desaparición. Y así con las tareas domésticas en relación a las mujeres también ha pasado. Y la economía ha considerado estas tareas como parte del consumo y por tanto un consumo no remunerado, cuando sin embargo han conllevado producción de bienes como comida, como abrigo, servicios como los cuidados, y sin embargo esa producción no ha sido equiparada a un trabajo y ese trabajo no ha sido considerado empleo. Ese tipo de prácticas para algunos ha sido llevada a ese limbo del prosumo, ¿no? Ese prosumo donde hay una tradición, hay una inercia y hay sobre todo una satisfacción, un pago en muchos casos afectivo, construido estructuralmente por el contexto patriarcal, que guarda, a mí me parecía sumamente perversa la asociación que guarda este tipo de trabajo con gran parte de los trabajos creativos, justamente cuando están más precarizados, justamente cuando están más feminizados. Porque estos trabajos, si hiciéramos un recorrido, un itinerario a la inversa, veríamos que las formaciones de las que proceden son formaciones de arte, ciencias sociales, humanidades, o lo que en estos momentos todavía llamamos arte, ciencias sociales y humanidades, que son todavía esos territorios ambiguos donde la práctica está muy desdibujada. Por lo tanto, tenemos como distintos escenarios que favorecen esa asociación entre feminización y precariedad, entre trabajadores culturales y trabajadoras del ámbito doméstico. En todo esto que estamos hablando, ¿qué responsabilidad tiene la academia, la universidad? Porque le atiza duro, en el ensayo le atiza bastante duro. Sí, la academia es lo que se ama y lo que, para quien habla, la academia es lo que motiva y lo que duele. Y posiblemente que haya muchas personas aquí que estéis vinculados también a la universidad. Para mí el vínculo con la universidad, el vínculo con la educación pública es muy fuerte. Yo considero que es la piedra angular del futuro y que es tan importante cuidarla que nos exige la crítica y la autocrítica. Y esta crítica dura que yo realizo en el libro no es ni más ni menos que un ejercicio, creo yo, radical de libre pensamiento, puesto que entiendo que toda universidad debe ser
ante todo librepensadora y debe favorecer el libre pensamiento de quienes la habitan, creo que en estos momentos en los que se advierte una deriva burocratizadora extrema, unida a una tendencia a que la producción una tendencia a que la creación de conocimiento esté cada vez más orientada, testada y articulada a través de revistas indexadas, donde lo importante es el número de revistas en las que participas, y lo importante es, más incluso que lo que dices, es el lugar en el que publicas. O sea, ese me parece un claro ejercicio de impostura muy propio del mercado, me parece una cesión al mercado. Es un libro como El entusiasmo, como prácticamente cualquiera de los libros que yo he publicado, es visto por la academia como libros que no tienen lugar en la academia, son denostados en la academia. Y posiblemente tengan muchas taras y sean muy mejorables, pero son libros pensados para estimular el pensamiento. Creo que en algo son pensamiento y que en algo deben tener su lugar en la universidad. Sin embargo, a mí, mi universidad y a casi todos los trabajadores universitarios nos valoran los artículos que se publiquen en determinadas revistas, muchas veces revistas en las que hay que pagar, es decir, revistas en las que tienes que pagar para ser admitido, revistas donde hay además un corsé formal que a poco que tengas una mínima conciencia crítica y además feminista te punza, pero te punza negativamente, porque ese corsé, esa ortodoxia que hoy en día predomina en las revistas académicas, son corsés extraídos de determinadas áreas mejor posicionadas, entiendo yo, en la universidad, que dejan poca cabida para fórmulas híbridas o para esos lugares de experimentación creativa propios o que proponemos desde la mirada feminista, y que implican no solamente un discurso, sino que implican también una escritura, y cuestionar esa escritura es importante, y eso no es posible en la academia. Yo creo que la academia es absolutamente mejorable. Y curiosamente yo lo que he encontrado a raíz de la publicación de libros es multitud de múltiples alianzas y muchas compañeros investigadores que se sienten identificados con esa crítica. Es probable que la crítica esté escrita en ese momento de tensión que da a pensar que posiblemente sería el último libro que iba a escribir, por una cuestión más personal, más derivada del agotamiento de los ojos, ¿no? Y esa temeridad a veces nos hace escribir con cierta tensión, pero posiblemente no cambiaría hoy la forma en la que está escrito ese capítulo. No sé si, aprovechando que tenemos aquí a Conchita Fajosa, la voy a abordar un poco. Sabía que te iba a abordar, no, por eso lo sabías. No sé si quieres comentar algo sobre este tema que estamos hablando del actual y perverso sistema universitario que se ha creado, ¿no? El tema de los índices de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿se me oye bien? Bueno, yo tuve El murmullo es... ¿Hay micro? Yo la verdad que tengo suerte, porque estoy aquí asistiendo al festival y tengo la oportunidad de poder venir otra vez a escuchar a Medio, que tuve la oportunidad de ver la presentación del libro en Madrid, y en este caso ya poder escucharte habiendo leído el libro. Y es verdad que yo creo que los capítulos que tienen más que ver con el análisis de las de la situación de la universidad son extraordinariamente iluminadores, porque creo que ponen podemos decir negro sobre blanco, negro sobre blanco una situación que... Sí, pero es que se va. Creo que ella intenta poner negro sobre blanco una situación en la que todo lo que viene a afectar las profesiones de creación cultural está afectando también a la universidad. Es que la universidad se nos pide estar haciendo constantemente cosas gratis por mantener el sistema, hasta el punto de que en un momento tenemos que decir, oye, basta.
que el sistema además se ha convertido tan perverso que nosotros nos convertimos en nuestros propios carceleros y que nosotros nos convertimos en los carceleros de nuestros compañeros. Es decir, nosotros con las mismas presiones le pedimos a los compañeros que hagan ayuda, que nos ayuden, que hagan evaluaciones con plazos imposibles, que contribuyan a una cantidad de trabajo. Y es verdad que en un momento actual en el que se está produciendo un ataque absolutamente que no acabo de comentar, un ataque frontal, supongo que ya habéis visto también en las noticias, particularmente. Yo soy de la otra universidad que tiene Carlos en el título, el nombre de Madrid. Es verdad que el ataque que se está produciendo, a propósito del tema de Cifuentes, que es totalmente merecido, pero aprovechando que el episodio ha pasado por Madrid, algunos medios de comunicación y lamentablemente también medios de izquierdas se están dedicando a subirse a ese carro y a pretender sacar todas las vergüenzas de la universidad pública cuando sospecho que pocos cuerpos y cuando pocas profesiones son absolutamente más controladas y evaluadas al menos de España. Es decir, nosotros en la universidad tenemos que estar permanentemente siendo evaluados, quinquenios, sesenios, trienios, publicaciones, etcétera, etcétera, de una manera hasta el punto en el que nosotros, como les decía, nos convertimos en nuestros propios patrulleros. Yo creo que particularmente, en mi opinión, que he leído y el género de la crítica contra la universidad se ha convertido también en un pequeño casi subgénero, pero yo, en mi opinión, pocas veces, creo que ninguna, lo he leído y lo he visto de una manera tan clara como en los capítulos, en los 2 o 3 capítulos que están específicamente colocados en eso, como en el caso del libro de Remedios, porque ella yo creo que utiliza muy bien la fina ironía para poner de manifiesto eso. Y simplemente termino con una cosa más, es decir, yo creo que en este caso tanto Remedios como yo somos profesoras funcionarias, es decir, tenemos plaza fija en la universidad y eso dentro de lo que cabe nos coloca en una posición de privilegio, perdóname la expresión, en el sentido de que hay cosas que no tenemos que aceptar y que no tenemos que sufrir, pero la situación de precarización de la universidad pública española es absolutamente sangrante. Es decir, profesores que llevan décadas formándose, que tienen doctorado, que tienen publicaciones, están con plazas de asociados, de falsos asociados, dando, por ejemplo, 6 y 8 horas de clase a la semana con todo el trabajo que se tiene derivado de preparación de las clases y corrección de trabajos por exactamente 400 euros al mes. Y esa es la situación real de la Universidad Española y cómo la Universidad Española está solventando, ha querido o ha pretendido solventar la crisis, que es precarizando a su profesorado, quitándole toda opción de promoción personal, quitándole toda posibilidad de poder consolidar su plaza, siempre ofreciéndole la esperanza de eventualmente una plaza que llegará en su momento y que en muchos casos que yo conozco finalmente la gente decide abandonar y gente absolutamente valiosa decide abandonar porque no aguanta más durante tantos años esa posición de precarización. Si a eso sumamos la cuestión del género, y lo hemos hablado antes, compañeras que ya no pueden aguantar más esa situación de precarización y que se tienen que enfrentar a tener un hijo sin tener un trabajo estable y sin tener oportunidades de futuro, pues creo que su libro, en este sentido, creo que ella no pretende ponernos contentos a nadie con la anécdota que he contado al comienzo, sino eventualmente sacar a la superficie eso que muchas veces por el pequeño voluntarismo, ¿no?, que todos tenemos, no querer manchar a la universidad. Es una institución muy curiosa en ese sentido. La universidad siempre intenta tapar sus vergüenzas de la manera mejor que pueda, y en ese sentido yo, si todavía no habéis tenido la oportunidad, yo debo ser recomendado a todos mis compañeros que lo lean, porque es un libro que cualquier universitario que lo lea le hace daño, y eso es bueno. Eso me parece absolutamente necesario que empecemos a sacar a la superficie. Nosotros somos un lugar de pensamiento y de pensamiento libre. Muchas veces se nos llena mucho la boca diciendo queremos formar ciudadanos. Creo que muchas veces yo echo más en falta ciudadanía, lamentablemente, en los compañeros docentes a veces y los compañeros que muchas veces se los alumnos. Que nos dejamos todos entrar dentro de determinada. Bueno, perdóname el speech, pero como leí el libro y quería escribir algo, no me dio tiempo. No sé qué, lo llevo ahí grabando y quería aprovechar si puedo decir muchas gracias por la oportunidad de felicitar únicamente a Remedios por su trabajo, por su libro. Hombre, escucharte es una maravilla, Conchi, también muchas gracias. Pues siento decir que son las 7:10 y además tenemos un documental a continuación que son las educadoras aquí
Remedios va a firmar libros afuera, esperemos que el punto de venta de libros ha llegado, así que sí, bueno, pues podemos, mientras Remedios os firma el libro, os doy un margen de 20 minutos para llevarla rápidamente al AVE para que no pierda. Gracias, necesito llegar a casa. Muchísimas gracias a todas vosotras por estar este ratito con Remedios y conmigo. Muchísimas gracias a Conchica Cajosa porque la lío siempre en todo. Como venga Málaga la lío. A Victoria Bon por permitir, por ser impulso y ser aliento, y la gran Remedios Zafra por ser referente de una época. El libro refleja una época y tú eres el gran aliento y el gran referente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina.